Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un nuevo podcast. Y la verdad es que como pueden ver en el título es un tema muy interesante, pues ustedes me mandaron historias que les pasaron cuando eran niños. Entonces decidí armarme este podcast para hablar un poco sobre si los niños ven fantasmas más que los adultos o si es acaso que se trata de amigos imaginarios. Mis horrores, no se pueden perder este tema porque está increíble. Sin más que decir, mis horrores, comenzamos. Pero bueno, mis horrores, vamos a empezar con este podcast, pues desde tiempos inmemoriales se afirma culturalmente que los niños están más cerca del mundo espiritual y sensitivo que los adultos. Es por eso que muchas personas creen que cuando los bebés lloran con personas específicas, todos lo interpretan como que estos pequeños pueden sentir las energías buenas o malas de la gente. En estos tiempos, la mayoría de las personas monitorea a sus hijos con cámaras de seguridad, y esto ha sido fuente de mucha evidencia al respecto, ya que existe infinidad de videos de niños hablando con alguien o incluso objetos moviéndose frente al niño. Y bueno, mis horrores, antes de ir con las primeras historias, sí, mis horrores lo oyeron bien, primeras historias porque son varias, he de decirles que la persona que me mandó este correo prefirió mantenerse de forma anónima y me mandó más historias aparte de estas que les voy a relatar, las cuales voy a poner en otro podcast, mis horrores. Sin más que decir, disfruten muchísimo de estos espeluznantes relatos. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Hola, buenos días, tardes o noches. Me gustaría que mis anécdotas fueran en anonimato. Soy originario de Dallas, Texas, pero por cuestiones personales, mis padres decidieron vivir en México. Para ser más precisos, del lado de San Juan de los Lagos, en Jalisco. Todas las historias que aquí escribo me han pasado, por lo cual las contaré en orden cronológico. Mi primer encuentro con algo paranormal fue a la edad de 5 años junto con mi hermano mayor, que en ese entonces tenía como unos 10 u 11. La casa en donde vivíamos quedaba cerca de un camino de terracería. Quedan cerca de ahí los ranchos aledaños. Esa noche, mi hermano y yo nos quedamos trasnochados viendo la televisión. En ese entonces teníamos poco tiempo de habernos mudado y no teníamos camas. Solo teníamos los colchones tirados en el suelo. Al pasar unos minutos, mi hermano y yo empezamos a sentir cómo tocaron el colchón varias veces desde la orilla, como cuando alguien patea levemente. En eso, mi hermano voltea conmigo y me dice susurrando: ¿sentiste eso? A lo cual le contesté: sí, lo sentí. En cuanto terminé de contestar, sentimos otra vez que tocaban el colchón de la misma manera. Mi hermano dijo en ese momento en voz baja: ha de ser un ratón, ahorita lo espanto. Pero en ese momento, los golpes se sintieron debajo de nosotros. Nos quedamos estáticos sin pronunciar palabra alguna. Ambos nos vimos. Era obvio que eso no era un animal. Volvimos a sentir los golpes, pero estos se movían justo al lado, donde teníamos los pies. Mi hermano y yo nos cruzamos miradas una vez más, y sin hablarnos, nos acercamos a la orilla. Fue casi telepático. Mi hermano levantó el colchón. De ahí salieron corriendo varias criaturas del tamaño de unos 7 u 8 centímetros. Eran varios, no sé cuántos exactamente, pues en ese entonces era muy pequeño y aún no sabía contar. Sin embargo, mi hermano me dijo que había visto unos 12 o 15 de estas criaturas. Todos salieron corriendo, incluso los zapatos que teníamos cerca los aventaron unos 30 centímetros del lugar en donde estaban. Estas criaturas salieron corriendo hasta el otro lado del cuarto, donde teníamos una mesa con las mochilas de la escuela. Mi hermano y yo
Después de ver eso, nos fuimos lentamente a acostarnos y nos tapamos completamente hasta la cabeza. En eso, mi hermano me preguntó en voz baja: ¿los viste también tú? ¿También cómo aventaron los zapatos? Le dije que sí. Poco rato después, nos quedamos dormidos ya que estábamos muy cansados. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano, mucho antes que nuestros otros hermanos, y lo primero que recordamos fue el suceso de la noche. Nos asomamos para ver si era real lo que vimos, y no un simple juego de sombras en la noche. Grande fue la sorpresa de que, en efecto, nuestros zapatos estaban desacomodados, incluso los de nuestros otros hermanos. Esperamos a que ellos se levantaran y les contamos lo que vimos junto con nuestra madre. Ella, entre miradas, nos vio como si fuera una travesura nuestra. Sin embargo, yo nunca fui esa clase de niño, razón por la cual mi mamá nos terminó creyendo, ya que, cuando revisó las mochilas, vio que unas hojas de los cuadernos estaban rayadas. A las plumas se les corrió la tinta, los lápices, colores y borradores estaban mordidos por marcas de pequeños dientes. Y bueno, mis horrores, esa fue la primera historia del día de hoy. Si ustedes me lo permiten, creo que esta historia trata de duendes, que como muchos sabemos, por historias de nuestras mamás o abuelitas, los duendes vienen a este mundo terrenal para llevarse a los niños. De hecho, no son pocas las historias de pequeños que cuentan que ven a estos pequeños seres sobrenaturales. Sin embargo, mis horrores, vámonos con la siguiente historia, que es de esta misma persona. Muchas gracias por seguir escuchando Remanchados de Miedo. Esta historia es completamente real, la cual te la confirmarían los primeros residentes de la colonia Lomas Verdes cuando recientemente se inauguró. Por eso, no me tocó estar presente, pero sí hay varios testigos. Para entrar a la colonia hay una bajada algo empinada que por la noche y por ese entonces solo tenía 3 faros de luz, uno al inicio, otro entre la mitad donde estaba la bajada y la última estaba al final y era cuando ya entrabas en la colonia. Esta historia es completamente real. De hecho, la anécdota te la confirmarían los primeros residentes de la colonia Lomas Verdes, cuando recientemente se inauguró. Por esto, no me tocó estar presente, pero varios son los testigos. Para entrar a la colonia hay una bajada algo empinada que por la noche y por ese entonces solo tenía 3 faros de luz, uno al inicio, otro entre la mitad y la bajada y el último hasta el final, cuando ya casi estabas entrando en la colonia. Una vez, mi hermano mayor salió tarde de la escuela y como era cambio de horario, la tarde se veía más oscura de lo normal. De repente, lo vimos llegar a la casa agitado y faltándole la respiración. Mis otros hermanos y yo le preguntamos qué había pasado para que él estuviera así. Lo único que nos dijo fue: «Lo vi, al viejito, al que se aparece». Nos contó que cuando apenas estaba subiendo, vio a un hombre mayor subir también. Mi hermano lo saludó con un «Buenas noches», pero este no le contestó. Aún así, no le tomó mucha importancia. Ya casi llegando a la mitad de la bajada, volteó hacia atrás y se dio cuenta de que el viejo ya no estaba. Cuando regresó la mirada para enfrente, vio al viejito que ya estaba por el segundo faro de luz. Mi hermano apresuró el paso y esta vez no le dijo nada al anciano, adelantándose a él a una distancia considerable. En algún punto, volvió a mirar atrás y no había nadie otra vez. Cuando regresó la mirada, de nuevo, volvió a ver a este señor. Esta vez se asustó tanto que terminó corriendo cuesta arriba hasta llegar a la casa. Varias personas cercanas también afirman haber visto a un niño en este lugar. Este se atravesaba en medio del camino o también lo veían subir hasta la mitad antes de llegar al segundo faro. Tiempo después,
construyeron una casa al lado de la subida y encontraron restos humanos ahí mismo, en la zona donde se harían los cimientos de la casa. Y bueno, mis horrores, la persona que me mandó estas 2 historias me mandó muchas más, las cuales incluiré en los siguientes podcasts que sean temáticos de esas historias. De hecho, hubo una historia de gente sombra, algunas de bolas de fuego, otra de bolas de luz. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Te agradezco muchísimo por dejarme contar estas anécdotas que están increíbles. Pero bueno, mis horrores, vamos a seguir hablando de estos niños que tal vez tienen la posibilidad de ver fantasmas debido a ciertas circunstancias. Pues para la rama espiritista, estos casos se dan en los niños porque ellos, en los primeros años de vida, tienen sus sentidos espirituales despiertos, lo que llamarían los ojos del alma abiertos o chakra central en el mundo esotérico, o tener vista en la costa. De esto, mis horrores, no sé mucho, pero les puedo traer la información sin ningún problema. Podemos hacer un podcast acerca de los chakras y cosas relacionadas. Y bueno, pues este ojo, digamos, que los niños tienen con los años se va cerrando por las distracciones del mundo terrenal. Aseguran conocedores del espiritismo que sostienen que todos, cuando estamos en las edades de entre 1 hasta los 7 años, somos mediums naturales, capaces de ver las 2 realidades, la espiritual y la material. Pero bueno, mis horrores, para seguir con la siguiente historia, les voy a pedir que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo video. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué debo de suscribirme, Marlene? Pues les digo que subimos video en diferentes días de la semana, entonces ustedes podrían perderse algún podcast o video interesante que se viene en este mes de diciembre. Además de que si ustedes me ayudan a llegar a la meta de los 4,000 suscriptores, mis horrores, tendremos muchas sorpresas cuando lleguemos a ese punto. Entonces necesitan descubrir qué es lo que va a pasar, y mientras más pronto, mejor. Así que, mis horrores, vámonos con la siguiente historia, no sin antes haberse suscrito a este canal. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Desde pequeña me suceden cosas muy extrañas y me he sentido como si fuera un imán de energía pesada y cosas malas. La primera vez que presencié algo paranormal, según recuerdo, fue cuando tenía más o menos 4 años. Esta vez no me dio tanto miedo, más bien me impresionó mucho. Estaba en la sala de mi casa con mi hermana de 2 años y a cargo de mi abuela y mi tía. Recuerdo que estábamos jugando a algo y en eso descansamos un rato cuando de pronto tuve una sensación de escalofríos y unos ojos detrás de mí. Me di la vuelta y vi cómo algo se estaba asomando en la ventana. Era como un lobo, pero más grande. Recuerdo su sonrisa. Era tétrica. Babeaba como si tuviera rabia. Sonreía mientras arrugaba su hocico y me miraba con unos ojos rojos. Yo sé que suena como un personaje inventado, pero estoy segura de que era así. Lo recuerdo perfectamente. También llega a mi mente que me quedé menos de un minuto viéndolo, cuando entré en razón y fui a decirle a mi hermana, y a mi abuela y a mi tía lo que había visto. Cuando ellas voltearon, ya no había nada. Esa solo fue la primera vez que vi algo paranormal. Desde entonces se me aparecen sombras, veo cosas, me hablan desde lo lejos y a veces me han llegado a tocar. Esto me pasó en Chiapas, en una casa en la que vivía. Daría el nombre de la colonia, pero es que la casa es muy fácil de encontrar. Ya tiene mucho que me pasó esto y hasta la fecha sigue sucediendo, pero por alguna razón yo y mi papá somos los únicos a lo que la cosa que vive ahí no les hace daño, ya que a mi demás familia los corre de la casa aventándoles cosas o asustándolos, o si ven que no le toman importancia, se enferman horrible. Por alguna razón siento que he traído esa cosa aquí, ya que mi familia me ha contado varias situaciones que les han sucedido. Estas donde alguien se los quiere llevar. Y nunca había pasado algo así. La última vez me sucedió. Íbamos a salir y mi mamá y yo éramos las últimas.
De repente, vi cómo mi hermana caminaba detrás de mi mamá, agachada, como si fuera con el celular. Pero en eso, vi cómo se agachó como si fuera a amarrarse las agujetas. Mi mamá salió y yo me quedé en la puerta esperando. Ella dio unos pasos y me preguntó, ¿a quién esperas? Y le dije, pues a mi hermana. Ella solo me miró extrañada y me dijo entre risas, estás loca, tu hermana está en la esquina con tu abuela esperándonos. Vi en dirección a la esquina y allí estaba mi hermana. Ella volteó a verme y me saludó. Cerré la puerta y mientras iba caminando en su dirección, les fui contando lo que me había sucedido. Mi hermana me dijo que ella también ha visto una lechuza. En donde vivo, estos animales se les considera de mala suerte y símbolo de la muerte. Creo que ya escribí mucho. La verdad tengo más historias. Ojalá puedas contar esta en uno de tus podcasts. Tal vez luego te mande otra, pero más sentada en algo. Te espero en tu próximo video y perdón por enviar la historia tan tarde, pero estuve algo ocupada por Día de Muertos y el altar. Y bueno, mis horrores, esa fue la siguiente historia del día de hoy. Muchísimas gracias a la anónima por permitirme contar su historia. Y ahora sí, amigos, ha llegado el momento de lo científico, pues ustedes saben que no me gusta solo venirles a contar historias de terror o relatos paranormales que ustedes me mandan, sino que también les doy tanto la postura científica como la paranormal para que ustedes me digan qué es lo que piensan, para que nos formemos un criterio y podamos unirnos al tema de conversación paranormal. Pero bueno, mis horrores, pues si el niño habla y juega con alguien que tal vez nadie más ve, pues sus padres suelen preocuparse. La cuestión está en que muchos se hacen la pregunta de ¿le pasa algo? ¿Tiene algún problema? ¿Ve fantasmas? Pues la ciencia da una respuesta. Al parecer, el niño está interactuando con un amigo imaginario, alguien inventado por su propia fantasía. Alrededor del 30% de los pequeños tienen un amigo imaginario en la etapa de desarrollo del juego simbólico, que comienza de los 2 hasta los 7 años. Pero bueno, mis horrores, eso es lo que dice la ciencia, que tal vez se trata de un amigo imaginario. Y bueno, mis horrores, vámonos con la siguiente historia. Muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Le contaré mi historia. Me gustan mucho sus videos, así que empezamos. Una vez, hace 4 años, yo tenía unos 8 y no creía en todo eso de los espantos. Pero una vez que fui a visitar a mi abuelo, todo cambió y no volví a pensar lo mismo. Ese día fui de visita al rancho de mi abuelo a disfrutar la tarde. Recuerdo que ese mismo día habían contado leyendas urbanas que pasaban por ahí. Una de ellas era que se aparecía un minero antes en ese mismo lugar. Unos mineros habían fallecido por un derrumbe. Una enorme piedra los aplastó. Fui al baño en la noche. Mis tíos, mis abuelos y mi papá no estaban en la casa, sino a unos 50 metros. Entonces, cuando fui, escuché unos pasos muy ruidosos que no le di importancia, pero después sentí como si algo me hubiera tocado el hombro. Ahí yo ya estaba muy asustado, pero seguí. Lo peor fue que cuando llegué al baño, vi una sombra muy grande y me quedé en shock. No pude evitar gritar. Rápidamente llegó mi papá a ver qué era lo que me estaba sucediendo. Después de lo ocurrido, tuve temperatura por 2 largos días pensando en qué podía ser lo que se me había aparecido. Y bueno, mis horrores, ya casi para llegar al final de este podcast les comparto esta información. Pues los padres de un pequeño de 2 años difundieron a través de Twitter el misterioso relato de su hijo sobre un presunto amigo que había sufrido un fuerte accidente. El hecho narrado por el pequeño hacía que la extrañeza lo invadiera y por eso creció la preocupación de su mamá, quien pidió ayuda externa. Fue así como el tuitero Mirandés describió la situación que en poco tiempo se viralizó en la red. En el perfil relató: hace días que mi hijo de 2 años
andaba raro, medio tristón. Hablaba con pena del Martín, que el Martín se perdió, que se cayó del balcón, se pegó en la cabeza, puras tragedias. Preocupados, averiguamos en el jardín y nos dijeron que no hay ningún Martín en su curso. De igual forma, este tuitero añadió: tampoco tiene parientes o amigos con ese nombre. Una situación sumamente rara y nueva para nosotros. Comenzamos a barajear la tesis del amigo imaginario y algo resultó. Nos contó las peripecias de su amigo Martín y todas las locuras que hacían juntos. Si bien los padres del nene pensaron que se trataría de una etapa de la infancia, remarcaron que el pequeño lo recordaba cada cierto tiempo y le bajaba la pena, razón por la cual los padres decidieron acudir al jardín de niños en busca de más información. Sin embargo, los profesores sabían exactamente lo mismo. El final fue inesperado. Leo textual. Resulta que un día, para reubicar el árbol de Navidad, tuvimos que mover un mueble grande que hay en el living. Nos sorprendimos al encontrar varios juguetes entre el polvo y la pelusa. Una pelota chica, un par de legos, un chupete y una figura de acción. Luego de limpiar el lugar y guardar los juguetes en cajas, aparece el hijo gritando de alegría. ¡Papá, papá! ¡Finalmente! Apareció Martín y está salvo y sano. Ante el sorprendente anuncio de el pequeño, el papá lo siguió y le pidió que le mostrara a su amigo. Leo me llevó a su pieza y allí figuraba el Martín, sentado a un borde de la cama, y allí todo cobró sentido. Es aquí, mis errores, cuando les pongo aquí mismo la foto de Martín. Díganme ustedes qué piensan. También me gusta un poco de humor en los podcasts. Lo siento, mis errores. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Si tú tienes una historia paranormal que te gustaría que contáramos en este podcast, por favor, no dejes de mandarla al correo de Remanchados, que es remanchados@gmail.com. Ahí le pones como título historia paranormal, historia de brujas, historia de duendes o algo que me diga de qué va la historia. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. No olviden suscribirse a este canal y seguirnos en Instagram y Facebook, que siempre hay nuevo contenido por allá muy divertido, y ahí les anuncio cada que subo un nuevo video por si la campanita falla, mis errores. Sin más que decir, mis errores, porque espero que ya se hayan suscrito a este canal. Espero que tengan una excelente noche, mis errores, y ojalá que cuando eran niños no hayan presenciado algo paranormal y su mente lo bloqueó. Hasta la próxima.